Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es semejanzas que existen entre Facebook Ads y un país dictatorial. Ese anunciantes que de repente cuando están haciendo anuncios en Facebook Ads tienen malas experiencias, principalmente por las normas, les cierran la cuenta publicitaria, los sancionan y a veces muchas personas les cuesta entender ese entorno a pesar de quizás conocer las normas, pero entienden que hay una sanción, sí, pero a veces se sorprenden con la reacción drástica que hay a veces al momento de sancionar. Entonces aquí voy a explicar algunas semejanzas que existen entre este sistema publicitario y un país dictatorial porque creo que es la mejor forma de entender cómo es el entorno de Facebook Ads, sobre todo lo que corresponde a la parte de anuncios. En primer lugar hay que tomar en cuenta lo que es la autonomía. Facebook Ads es una empresa, no es caridad, no es de un gobierno, no es que todos son dueños de Facebook, no es así. Es una empresa que tiene como objetivo tener beneficios, lo cual está bien, pero hay que tener en cuenta de que no es que yo tengo derecho a la publicidad, no es una empresa como tal, y esa empresa tiene sus propias normas, pone sus propios reglamentos, da sus propios productos o servicios y se pueden utilizar bajo ciertas condiciones. Entonces es importante tener en cuenta que ellos tienen esa autonomía. Y algo muy similar pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a un país bajo un régimen dictatorial. Lamentablemente ese régimen dictatorial tiene sus propias leyes, las cuales si no se cumplen pueden aplicar diferentes sanciones. El hecho de que sea autónomo quiere decir que tiene sus propias leyes y sus propias formas de ejercer su control o la forma propia de gestionarse, ¿no? No podemos esperar, digamos, ir a un país dictatorial y esperar que las cosas sean igual a un país, digamos, democrático, ¿no? Va a ser muy diferente la forma de gobierno, la forma en cómo se maneja todo. Entonces hay que entender que cada país es autónomo y así como cada país es autónomo, cada empresa es autónoma al momento de desarrollar sus productos o servicios. Porque para eso está el libre mercado. Si no te gusta un producto o servicio, vas a la competencia y en esa competencia, bueno, pues buscas algo mejor, ¿no? En este caso, claro, Facebook Ads tiene esa demanda porque el sistema publicitario es bueno y aparte que sus plataformas son una de las más utilizadas. Estamos hablando de Facebook, WhatsApp e Instagram y lo demás que compre Facebook más adelante o el grupo Meta. Entonces hay que tomar en cuenta de que Facebook Ads es autónomo y su sistema publicitario también es autónomo, ¿no? Tienen su propio sistema interno en el cual se toman sus decisiones, se hacen todos los procedimientos y no es que eso es parte del Estado, que eso es con, no sé, pues con fondos de públicos, que yo tengo derecho a la publicidad. No, es totalmente independiente y es autónomo, ¿okay? Hay que tomar en cuenta ese aspecto. Ahora vamos a lo que son las partes de leyes, ¿no? Y normas. Así como cada país es autónomo, cada país tiene sus propias leyes. Y esas leyes a veces pueden ser muy diferentes a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, en algunos países del Medio Oriente, por ejemplo, el tráfico con drogas está castigado con pena de muerte. O hay otras sanciones que también incluyen la pena de muerte, lo cual quizás no ocurre en países, digamos, de América Latina, ¿no? O algunos países occidentales. Entonces hay que tomar en cuenta de que por más diferente que sean esas normas o más estrictas que nos parezcan o digamos, sin sentido, son normas y leyes que tenemos que cumplirlas al estar en ese país. Porque cada país tiene esa autonomía y por ende esas leyes se circunscriben o tienen efecto en ese país. Si estamos en ese territorio tenemos que cumplir esas normas. Solo no podemos ir a un país extranjero, sobre todo si es un régimen dictatorial y decir, no, bueno, yo en mi país hago las cosas así, de esta manera. Lo único que va a pasar es que nos vamos a meter en problemas. Y generalmente esos problemas se van a agravar porque ese dictatorial va a tender a ser más estricto al momento de ejecutar esas normas. Entonces es importante conocer las normas, cuáles son, y entender el entorno. Y por ejemplo, también puede pasar que una empresa decide, digamos, tener, oficinas o tener una sucursal o tener presencia en un país dictatorial por X motivo. Bueno, sabe perfectamente lo que está yendo. No está yendo a un país democrático, está yendo a un país dictatorial, es mucho más estricto, entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto al momento de tener presencia. Y lo mismo tiene que tener en cuenta un anunciante cuando presenta sus anuncios en Facebook Ads. Facebook Ads tiene más o menos un sistema similar, ¿ok? Porque tiene sus propias normas y es estricto, sobre todo en la ejecución de las mismas. Ahora vamos con lo que son procesos, algunos procesos que quizás puede ser que no sean muy transparentes o muy conocimiento público. Por ejemplo, cuando se tramitan permisos en Facebook Ads, a veces ese permiso se tramita y simplemente dicen que no. Digamos un permiso para lo que son anuncios publicitarios de determinados rubros que están restringidos, por ejemplo, no sé, pues un permiso para criptomonedas o un permiso para finanzas, etcétera, ¿no? Hay algunos rubros que son un poco más transparentes que otros, pero generalmente esa decisión es una decisión interna. O sea, tú solicitas algo y la respuesta simplemente va a ser sí o no. Listo. En muy pocas ocasiones te van a explicar, generalmente no te van a explicar, no te van a decir por qué, a veces ni siquiera te van a decir cuáles son los parámetros.
Entonces, tomar en cuenta que esto se parece mucho a un país dictatorial, porque un país dictatorial, por el mismo sistema de dictadura que tiene, tú no vas a esperar que, por ejemplo, bueno, voy a tener un juicio justo y voy a tener acceso a todo y me van a explicar qué fue lo que pasó. No, simplemente tú pasa algo y sabes que en ese juicio o ese procedimiento o ese permiso que vayas a pedir, sabes que ese permiso no va a haber un proceso transparente, sino que lo más probable es que hayan, bueno, diferentes, pues, sistemas internos que no son transparentes y simplemente van a decir sí o no, ¿ok? En algunos casos sí podrán quizás darte alguna información, pero va a ser bastante limitado. Entonces debes tomar en cuenta que todo lo que corresponde a procesos internos y permisos es interno, o sea, no hay una auditoría externa como tal. Bueno, cada empresa sí tiene algunos entes externos para darle un poco más de, digamos, de confianza a los usuarios, pero no se ven en la obligación de hacerlo. Por ejemplo, estamos hablando de cosas tan sencillas como, por ejemplo, si a un anunciante le rechaza un anuncio para un rubro X que solicitó para anuncios, entonces, a veces Facebook Ads no explica por qué rechazó ese anuncio o por qué no otorgó ese permiso. Claro, Facebook menciona en sus normas de que como tiene una gran cantidad de anunciantes y una cantidad limitada de personas para atender, lo que hace es que simplemente atiende de forma personalizada a un grupo muy limitado, ¿no? Y cuando un anunciante se equivoca, si Facebook Ads le tendría que dar retroalimentación, prácticamente tendría que darle asesoría a todas esas personas. ¿Ese deber ser? Quizás sí, pero en la práctica eso no se realiza. Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook Ads? Tiene unos sistemas automatizados y esos sistemas automatizados toman muchas decisiones y en muy pocos casos intervienen las personas y dan detalles de lo que pasó. Bueno, en un país dictatorial es muy similar. Si hay algún tipo de incidente o una solicitud o un problema, lo que sea, lo más probable es que simplemente la decisión sea mucho más drástica. No va a haber esa negociación o esa conversación, mira qué pasó esto, qué pasó el otro, va a ser mucho más directo el trato. Y generalmente ese trato puede ser positivo, puede ser negativo, pero no esperes, digamos, un trato personalizado, un trato cordial, porque ya sabes cómo es un régimen dictatorial y también eso pasa mucho en lo que es Facebook Ads, ¿no? Realmente lo que es el trato no cordial en Facebook Ads no se ve tanto a cuando te respondan de malas maneras, no, simplemente que no te dan información o simplemente te responde un programa, un software automatizado, es una respuesta automatizada. En algunos casos te podrá responder una persona, pero no te va a dar mucha información. Otro punto que hay que tomar en cuenta son las sanciones. Y aquí ese es el punto quizás más importante y el que más, el motivo por el cual he desarrollado este episodio, que a veces las sanciones son drásticas en muchos casos. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, si tú en un país democrático en teoría, ¿no? Con cierto sistema de gobierno estable, vas a un juicio, digamos que tienes derecho a ese juicio, digamos, ¿no? Vas a tener un argumento de defensa, vas a poder tener un abogado, tener un juicio entre comillas justo, por supuesto que esto puede variar en el concepto de cada país donde vivas. Pero hay un procedimiento más o menos, ¿no? Hay una estructura básica que te sustenta eso, ¿no? Presunción de inocencia, etc. Pero en algunos países, digamos, dictatoriales, este procedimiento es manejado bajo sus propios términos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pasa de que en un país, digamos, democrático, que tenga un sistema más estable, generalmente tú primero vas a ir a juicio, y si vas a ese juicio hay una sentencia, te avisan antes, te notifican, vas a un juicio y después, bueno, te sentenciarán y después, bueno, pues, te notifican, vas a juicio, te puedes defender y si pierdes, bueno, pues vas a la cárcel, ¿no? O te dan tu sanción. En un país dictatorial, generalmente estos juicios son juicios, digamos, que están ya arreglados, vamos a decirlo así. Te pueden sembrar pruebas, pueden, digamos, quizás meter más presión, pueden ser más drásticos, pueden incluso no te pueden dar el proceso. Pero si comparamos esto con lo que es Facebook Ads, puede ser incluso más drástico que este ejemplo que he puesto, porque en Facebook Ads muchas veces te pueden sancionar sin ni siquiera avisarte. O sea, hay algunas sanciones en las cuales que si tú las cometes, no recibes ni siquiera ningún tipo de notificación. Y si te das cuenta, esto es más o menos parecido a que tú por lo menos incumplas una ley e inmediatamente te metan preso sin derecho a juicio y sin derecho a acusación y sin derecho a nada. Entonces, si te das cuenta, esta es la parte que quizás le cuesta más a las personas entender, ¿no? Porque quizás algunos gobiernos democráticos, entre comillas, o lo que es la parte que tiene un sistema judicial más o menos estable, tienes como que esa noción de que te van a avisar antes, que va a haber un procedimiento, se va a tomar una decisión, ¿no? Entonces, a veces muchas de estas cosas no aplican en Facebook Ads. Sobre todo cuando hay una sanción, digamos, cuando alguien incumple una norma, cuando alguien le rechaza el anuncio varias veces. Y hay que entender que sí, si bien Facebook Ads tiene la autonomía de poder sancionar los anuncios, aquí el problema está en cómo se notifica y cómo se sanciona. Yo creo que ahí viene el principal problema, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco más sencillo en el caso de Google Ads. Ellos tienden a avisarte 7 días antes si es que va a haber algún tipo de sanción o algún tipo de problema, ¿no? O sea, tienes a un tiempo de reacción. Solo en faltas demasiado graves es que te pueden cerrar de golpe, ¿no? En Facebook Ads no es así. En Facebook Ads, generalmente la mayoría de faltas van a la sanción inmediata, ¿no? A la sanción drástica, cerrándote la cuenta publicitaria. Entonces hay que tomar en cuenta que así funciona este medio
Y precisamente por esas condiciones tú tienes que estar preparado y conocer las normas para precisamente no tener estos problemas. No, aquí no estamos hablando de que estemos en favor de regímenes dictatoriales y que las empresas tengan que manejar así. No, sino estamos tratando de explicar cómo es realmente Facebook Ads. Porque una cosa es cómo puede aparentar ser y cómo es en la realidad. Si hablamos claramente, bueno, al menos desde mi punto de vista, Facebook Ads es un sistema publicitario estricto. Ahora, otro punto destacado, estamos hablando de sanciones, no estamos hablando, por ejemplo, de que te pueden dar pues una multa, determinada cantidad de años de cárcel, todo, ¿no? Lo que sucede es que muchas sanciones de Facebook Ads son definitivas. Y aquí ese es otro concepto que es difícil de asimilar. O sea, digamos, en un sistema judicial estándar, digamos, ¿no? Occidental, generalmente este tipo de sanciones, salvo que sea muy grave, que te pueden dar pena de muerte, quizás solamente en algunos países, pues la mayoría quizás solamente dan años nada más. Son pocos los países que te dan pena de muerte. Tú tienes una cantidad de años y cumples esos años y listo, digamos, ¿no? Pueden ser extensos, por supuesto. Pero en el caso de Facebook Ads es diferente porque no hay sanción. Cuando hay una sanción, generalmente sanciones no son temporales, sino son definitivas. Ejemplo, si te cierran la cuenta publicitaria, te la cierran para siempre. No es que te la cierran 1 año, 2 años y ahí puedes volver, no, es definitivo. Claro, hay personas que tienen otra cuenta publicitaria pero la crean con otro nombre, pero en teoría la misma persona no puede tener otra cuenta si ya tuvo una cuenta sancionada, o sea, ya lo sacaron del sistema. Y la persona puede ver el sistema con otra identidad y crear otra cuenta publicitaria, puede ser, pero en realidad solamente puede tener una sola cuenta publicitaria y esta sanción es permanente. O sea, a muchas personas les cuesta entender que, mira, me cerraron la cuenta publicitaria y ahora ¿qué puedo hacer? Yo digo, no puedes hacer nada porque te la cerraron, o sea, esa cuenta ya quedó ahí. Quizás, bueno, tendrás que investigar qué fue lo que hiciste para quizás tener otra cuenta publicitaria nueva, pero esa cuenta publicitaria nueva en realidad, hablemos claro, en teoría no es legal porque solamente una persona debería tener una cuenta publicitaria, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las personas? Crean una cuenta a nombre de su primo, su hermano, otro socio de la empresa y legalmente en teoría tienes como una salida por ahí, ¿no? Pero si fuera por Facebook Ads, si te cierran una cuenta ya no deberías tener otra. Entonces, este tipo de sanción que es permanente es muy drástica porque hay personas que están acostumbradas, digamos, bueno, vamos al extremo, ¿no? De negociar las cosas, ¿no? Por ejemplo, la sancionan, bueno, ¿cómo arreglamos? Pagamos una multa y claro, eso no vale ahí porque no puedes negociar con nadie porque simplemente es inmediatamente la sanción y esa sanción es permanente. Entonces, claro, cuando hay unos anunciantes reciben las sanciones permanentes, es como un golpe contra una pared porque es un tipo de trato que nunca han recibido y ahí es donde vienen los problemas. Entonces aquí lo importante es, yo creo que es entender cómo funciona este sistema. O sea, no se trata aquí simplemente de decir, bueno, apoyamos los regímenes dictatoriales o que, bueno, Facebook está haciendo cosas bien. No se trata de eso. Por supuesto que hay cosas por mejorar y cosas que están mal. Pero hay que entender cómo es el entorno de Facebook. O sea, ejemplo, si yo como empresa decido tener operaciones en un país que tiene un régimen dictatorial o semidictatorial, yo ya sé a lo que estoy yendo. O sea, yo ya sé que es un entorno difícil, sé que quizás no van a ser muy flexibles, a la primera me van a sancionar o me van a expulsar. Entonces tienes que entender cómo es el entorno. El problema es que muchas personas ven a Facebook Ads como que fuera, no sé, pues una asociación sin fines de lucro, ¿no? O un país libre, ¿no? Un país democrático, donde todo es transparente y no es así. Entonces, tú no puedes ir a un país dictatorial a vivir o a tener, digamos, tener tu empresa o representación ahí, esperando que ese país dictatorial se comporte como algo que no es, como una democracia. No va a ser así. ¿Está mal que hayan países dictatoriales? Sí, está mal. Estamos, creo que todos claros, ¿no? Pero no es que los vamos a cambiar. O sea, esa no es nuestra función. Nuestra función es, en este caso, elegiremos otro país. En este caso, elegirás otra plataforma publicitaria que sea más flexible y ahí harás tu publicidad. Pero claro, Facebook es conocido. Bueno, pues lamentablemente ese es el contra. Pues como Facebook es conocido y tiene mucha relevancia y tiene muchos productos, digamos, como WhatsApp, Facebook o Instagram que son relevantes, entonces, claro, la gente se ve obligada de una u otra manera a hacer sus anuncios en esa parte, ¿no? Por supuesto que la libre competencia siempre permite que hayan nuevos actores en el mercado, pero bueno, Facebook Ads continúa siendo relevante. Entonces aquí lo importante es entender que es un sistema publicitario estricto, con sus propias normas, las cuales su forma de actuar es muy similar a un régimen dictatorial y por ende, si nosotros estamos pensando que vamos a llegar a un régimen dictatorial y lo vamos a cambiar, no estamos siendo muy realistas. Tenemos que ser más realistas y entender dónde estamos yendo eso. No se trata de aceptar el régimen dictatorial, sino se trata de entender cuáles son las normas y saber, ¿no? Por ejemplo, si yo sé, mira, en determinado país hay pena de muerte por estas faltas, bueno, obvio que no las voy a hacer, porque si no, me dejo entender, ¿no? O sea, el resultado va a ser irreversible. Entonces, eso es lo importante entender cuando hacemos publicidad en Facebook Ads. Y he querido utilizar el ejemplo del régimen dictatorial porque yo creo que es la mejor manera de explicar cómo es el entorno. Entonces, a veces cuando hay anunciantes que, por ejemplo, recibieron sanciones, hacemos como una asesoría, un coaching para ver exactamente qué fue lo que fallaron en sus anuncios, me doy cuenta que el principal problema es la percepción que tienen muchas personas de lo que es la parte de Facebook Ads. Lo ven de otra manera, lo ven como una parte centralizada, como una parte como que tienen derecho a la publicidad,
como que es una organización sin fines de lucro o como es un sistema súper democrático y transparente, y la verdad es que no es así. ¿Okay? Es una empresa privada que recibe sus propios beneficios, que genera beneficios, que tiene sus propias normas y que pone sus propias reglas. Y que no las cumple, simplemente no le dan el servicio y listo. Bueno, entonces de esta manera hemos visto algunas semejanzas que existen entre lo que es Facebook Ads y un país de un régimen dictatorial. Espero que esto haya servido para entender más o menos qué tan estricto es lo que corresponde a Facebook Ads. Y siempre digo que la mejor solución es, uno, o te adecuas al entorno y aprendes las normas de ese entorno, o buscas otra plataforma publicitaria que quizás sea más flexible en ese aspecto. Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este episodio, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que son las normas de Facebook Ads e Instagram Ads, te comento que tengo un curso en videos en el cual profundizo esos temas. Si deseas más información sobre este curso, ya sea programa del mismo o testimonio de los alumnos, puedes estar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/normas-facebook-ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.